En el episodio 353, emitido el viernes 18 de julio, la tensión se apoderó de todos los rincones de la casa grande y la fábrica. Luis descargó toda su frustración sobre Cristina por el fallo garrafal en la fórmula del perfume del aniversario, mientras Gemma lograba retener a Theo a su lado, y Chema, decidido a comenzar una nueva etapa, aceptaba un trabajo como transportista de larga distancia. Gabriel y Begoña compartieron momentos de cercanía cada vez más evidentes, lo que provocó nuevas inquietudes en Andrés, especialmente cuando María, desde su aparente invisibilidad, seguía manipulando desde las sombras. Pero lo más impactante ocurrió en el laboratorio, cuando Irene, con el alma temblando, reveló por fin a Cristina que es su madre biológica. Esa verdad, que durante años había sido encerrada con llaves de silencio y miedo, se desató con violencia emocional. Y como un eco de ese descubrimiento, Marta, después de meditarlo profundamente, decidió rechazar la maternidad. Cada personaje cerró la semana con una elección que resonará en sus vidas más de lo que imaginan. Y es justamente con esas heridas aún abiertas que arranca el capítulo 354. Las emociones no han tenido tiempo de calmarse, al contrario, hierven bajo la superficie como lava a punto de estallar. Porque si algo deja claro esta nueva entrega es que cuando la verdad sale a la luz, no basta con enfrentarla. Hay que vivir con sus consecuencias. Mientras el sol apenas se cuela entre las cortinas del almacén, Fina reorganiza unas cajas distraídamente, ajena a lo que está por suceder. Su rostro delata agotamiento emocional, fruto de noches sin dormir y pensamientos que no se ordenan. Hace tiempo que no sabe nada de Marta desde que ésta partió rumbo a Londres para cumplir el supuesto sueño compartido con Pelayo. Para Fina, ese viaje fue una sentencia. Lo sintió como una traición, como si el amor confesado entre ambas no hubiera tenido el mismo peso en ambos corazones. Pero antes de que pueda terminar de acomodar los frascos del estante, la puerta se abre con suavidad, y allí está ella. Marta. Fina parpadea, creyendo alucinar, pero Marta da un paso, luego otro, y su voz, tenue pero decidida, rompe el silencio. No me fui. La declaración cae como un rayo. Fina, inmóvil, observa a la mujer que ama acercarse sin miedo, sin reservas, sin maletas ni Londres en los talones. Marta le explica lo que pasó, cómo la presión por ser madre, la asfixia del apellido de la reina y el deber frente a su padre la empujaron a huir de sí misma. Pero no pudo, porque lo único auténtico que sentía era ese amor. Y lo dice, con una voz temblorosa, sincera. Fina no resiste más. La abraza, la besa, y en ese beso no hay romanticismo de novela. Hay dolor, renuncia, verdad y una llama que se negó a apagarse. El reencuentro que tantas veces imaginaron ocurre allí, entre cajas de cartón y aroma a lirios secos, donde las historias verdaderas encuentran oxígeno para sobrevivir. Al día siguiente, en la casa grande, los engranajes de la rutina intentan girar como si nada hubiese pasado. Gabriel, que empieza a descubrir el poder seductor de la cotidianidad junto a Begoña, le propone un nuevo plan: llevar a Julia a pasear, compartir un picnic, disfrutar los tres como una familia improvisada. Pero Begoña, aún cargada de contradicciones internas, rechaza la propuesta. No con dureza, pero sí con una mezcla de nerviosismo y confusión. Gabriel, lejos de insistir, comprende la incomodidad, y es entonces cuando María, desde un rincón del pasillo, que todo lo ve, le ofrece una llave inesperada. Si conquistas a Julia, conquistarás su corazón. Las palabras de María suenan como un consejo inocente, pero llevan el veneno de la estrategia. Gabriel se queda pensando, y aunque duda, no puede negar que hay verdad en lo que dice. Porque Begoña, en el fondo, ya no le teme a la pasión. Le teme a perder a Julia si su madre se vuelve vulnerable otra vez. Mientras tanto, en casa de los Carpena, Irene se ha convertido en un espectro de sí misma. El rechazo de Cristina ha sido una puñalada en lo más profundo de su alma. Sentada en el salón, apenas logra responder cuando don Pedro y Digna le preguntan qué le ocurre. Pero la herida es demasiado reciente como para callarla. Irene confiesa, cuenta todo, cómo creyó hacer lo correcto al alejarse de su hija, cómo guardó las cartas durante años, y cómo, en un acto desesperado de amor, le confesó la verdad. Digna baja la mirada, conmovida, pero don Pedro, como era de esperar, se parapeta tras su escudo de reproches y sermones. No entiende la maternidad desde las grietas, la entiende desde la rigidez. Por fortuna, Irene encuentra en Digna la complicidad silenciosa que tanto necesita. A la misma hora, en el laboratorio,
Cristina observa el teléfono con manos temblorosas. Finalmente marca. Cuando Ana responde, el tono de la joven es directo, seco. ¿Soy adoptada? Ana, al otro lado, se queda en blanco. El silencio que sigue dice más que cualquier palabra. Cristina, herida, le cuelga antes de recibir respuesta alguna. Ana, con el auricular aún pegado a la oreja, rompe en llanto. El castillo de secretos que construyó para proteger a su hija acaba de desplomarse. En otra esquina de la historia, Irene, conmovida por su propio colapso emocional, se reúne con Damián. Quiere poner fin a lo poco que queda entre ellos, no por falta de amor, sino por imposibilidad de seguir. Él la escucha, y contra todo pronóstico, no la presiona. La abraza, la deja ir, pero su aceptación no es sin consecuencias. Damián, más tarde, llama a Pelayo y le pide reunirse. El tema no es Irene, es Marta, quiere nietos, quiere continuidad, y está dispuesto a usar todas las herramientas posibles para conseguirlo. Al mismo tiempo, en la fábrica, las consecuencias del error en la fórmula del perfume se hacen sentir. La esencia del lirio, tan preciada, se ha agotado. La producción está en peligro. Los obreros murmuran. La tensión crece, y don Pedro, como último intento de redención, intenta hablar con Cristina para interceder por su hermana. Pero ella no está para sermones ni intermediarios. Se siente traicionada, usada, empujada a un abismo donde nadie la buscó. En medio de esta tormenta emocional, Irene decide entregar las cartas. Aquellas que escribió durante años a Cristina y que nunca se atrevió a enviar. Las coloca con cuidado en su habitación. Pero el destino tiene otros planes. Claudia las descubre. Y en un gesto que une lo personal con lo colectivo, Irene decide contarle todo. La amistad entre ellas se fortalece. Claudia la abraza, la escucha, y ese gesto sencillo será un pilar cuando todo lo demás se derrumbe. Justo después, Damián busca a Marta. Con tono dulce, casi paternal, intenta hacerla relapacitar. Habla del apellido, del legado, de la necesidad de ver nacer a un nuevo de la reina. Pero Marta, fortalecida por el reencuentro con Fina, ya no es la misma. Le dice que no, con firmeza, sin miedo, no hay chantaje emocional que funcione esta vez. Y mientras todo esto ocurre, Gabriel encuentra a Julia haciendo tareas en el salón. Se sienta junto a ella, la ayuda, le explica con paciencia, y sin darse cuenta, le arranca una carcajada. Begoña, desde el marco de la puerta, observa la escena. Y algo en su interior se derrite, porque lo que ve no es un hombre conquistando, es un ser humano compartiendo sin cálculo. Y eso, le guste o no, la toca profundamente. Pero las emociones no descansan. En una decisión valiente, Ana se presenta en el laboratorio. Quiere hablar con Cristina, quiere explicar, pero la joven, aún herida, la detiene en seco. Necesito tiempo, le dice. Ana asiente, no pide más, solo espera, y esa espera será su penitencia. El capítulo se aproxima a su clímax. Todos se reúnen a la mesa en la casa de los de la reina. La comida es tensa, los silencios más ruidosos que las palabras. Y en medio de todo, Andrés no aguanta más. Sus celos estallan. Con voz elevada, acusa a Gabriel. Lo señala, habla de Cristina, de su relación con él, de lo indebido. Gabriel, humillado, se levanta. Deja el cubierto, mira a Begoña, y se marcha. Pero la sorpresa mayor viene de ella. Begoña se pone de pie, mira a Andrés con una rabia que hiela la sangre, y le grita, sin levantar la voz, soy libre, y estaré con quien me dé la gana. La frase resuena, fuerte, contundente. Y deja a todos en silencio, porque en ese instante, no es solo una mujer defendiendo su derecho a amar. Es el eco de todas las mujeres de la historia reclamando su espacio. Andrés baja la mirada, porque sabe que, esta vez, ha perdido. El eco de las palabras de Begoña aún flota en el ambiente cuando Gabriel, tras abandonar la mesa, se detiene en el pasillo oscuro que lleva al jardín. Se apoya en la pared, respira hondo. No es la primera vez que siente el peso de la exclusión, pero esta vez ha sido distinto. Esta vez no se trata solo de celos de Andrés o de la presión familiar. Se trata de algo mucho más profundo. Del desprecio que aún su apellido provoca, del estigma de ser un intruso en una familia que solo finge aceptarlo cuando le conviene. Desde lejos, Julia lo observa. La niña, con su lógica sencilla y corazón sincero, entiende más de lo que aparenta. Se acerca con sigilo y le ofrece un dibujo que había hecho durante la mañana. Una flor sonriente con 3 figuras al lado, cogidas de la mano. Tú, mamá y yo, le dice. Gabriel,
sin poder evitarlo, se agacha, la abraza. Y en ese gesto encuentra algo que ni la sangre ni los apellidos pueden comprar: pertenencia. Dentro de la casa, el silencio ha caído como una lápida. Nadie osa hablar después de la explosión. Andrés, con el rostro endurecido, mira fijamente su plato. Begoña ha salido de la estancia, caminando con dignidad, sin mirar atrás. Don Pedro rompe el hielo con un comentario seco sobre la falta de respeto. Damián, en cambio, se mantiene callado, reflexionando sobre lo que acaba de presenciar. Porque aunque nunca ha simpatizado con Gabriel, lo que ocurrió no fue más que un reflejo de algo más profundo que corroe a su familia: la incapacidad de aceptar la verdad cuando no se ajusta a sus reglas. Mientras tanto, en el laboratorio, Cristina permanece en un estado de suspensión emocional. Las palabras de Ana, o más bien, su silencio al otro lado del teléfono, siguen resonando con fuerza. La joven trata de concentrarse en una mezcla, pero sus manos tiemblan. El olor a esencias, normalmente calmante, hoy le resulta invasivo. No puede seguir así. Claudia entra y la ve. Sabe que algo ha cambiado. No por chismes, sino por intuición. Se acerca con cautela, y le pregunta si quiere hablar. Cristina, por primera vez en días, asiente. La lleva a su habitación, le muestra la caja con las cartas de Irene. Claudia las hojea con respeto. No las lee, solo las acaricia con la mirada. Y cuando levanta la vista, le dice: a veces, el amor más profundo es el que más miedo da. Cristina no contesta, pero una lágrima solitaria cae por su mejilla. El muro comienza a resquebrajarse. En el salón de los Merino, Irene ha vuelto a su rutina, pero sin convicción. Digna, fiel a su estilo, intenta devolverle algo de serenidad. Le prepara una infusión, le habla de cuando Luis era pequeño y se escapaba al río con Joaquín. Historias cotidianas, sin aparente trascendencia, pero que consiguen dibujar una sonrisa tenue en los labios de Irene. Porque en ese instante, se siente nuevamente parte de algo. De una casa, de una familia, aunque no sea la suya. Y justo cuando parece que el día va cerrando con una calma relativa, Marta aparece en la casa grande para hablar con su padre. Ha meditado cada palabra, cada argumento, pero no espera aprobación. Solo desea claridad. Damián la escucha con los brazos cruzados, con ese aire autoritario que tantas veces ha usado como escudo. Marta le dice que ha decidido no ser madre. No ahora, quizás nunca, que su vida no puede estar dictada por las expectativas de otros. Damián, como era previsible, estalla. Habla del apellido, de la continuidad, de su legado. Pero Marta no cede. Le dice, con voz serena: mi legado es mi libertad. La frase, tan sencilla, lo desarma. No hay más que decir. El silencio lo envuelve todo. Al salir, se encuentra con Pelayo en el jardín. Él, que ha sido testigo de los últimos vaivenes emocionales de su esposa, la mira con una mezcla de frustración y ternura. No necesita preguntar, sabe lo que ha dicho. Y aunque en el fondo le duele, porque su deseo de formar una familia es legítimo, también la admira. Porque Marta, por primera vez, se ha puesto por delante. Y eso, lo sabe, es el primer paso para poder construir algo juntos. Si es que aún queda algo que construir. En otro punto de la casa, Begoña se encierra en su habitación. La rabia aún le arde en la garganta. Pero más allá del enfado, lo que siente es cansancio. Cansancio de ser siempre cuestionada, de tener que justificar cada paso que da, cada persona que ama. Y al mirar por la ventana y ver a Julia abrazando a Gabriel, se da cuenta de que, tal vez, lo único que necesita es dejarse llevar. Porque el amor no se razona, se vive, y si el mundo arde por ello, que arda. Al día siguiente, el rumor sobre el enfrentamiento entre Andrés y Gabriel ya circula por toda la finca. Algunos lo ven como una explosión previsible, otros, como el inicio de una guerra que apenas comienza. María, por su parte, no pierde el tiempo. Busca a Gabriel y le recuerda que aún tiene una oportunidad si juega bien sus cartas. Él, más cauteloso que antes, le responde que no quiere ganar un corazón por estrategia. Que si Begoña lo quiere, que lo quiera por quien es. María sonríe, porque sabe que incluso la pureza tiene su precio. En el laboratorio, Ana vuelve. Esta vez no entra como madre desesperada, sino como mujer arrepentida. Encuentra a Cristina revisando unas notas. Se acerca lentamente y le ofrece algo que nunca antes había mostrado: vulnerabilidad. Le dice que no quiere justificar nada, que sabe que falló. Pero que si alguna vez desea hablar, estará allí. Cristina no responde, pero no se va, y en ese quedarse, en ese no huir,
Ana encuentra un atisbo de esperanza. Por la tarde, Irene se cruza con Andrés en el pasillo. Él camina rápido, tenso. Ella lo detiene, le pregunta si está bien. Él, aún con los ojos rojos por la discusión con Gabriel, apenas contesta. Pero Irene no necesita palabras. Lo abraza, porque a pesar de todo, es su sobrino. Y ella, como mujer que ha perdido, sabe reconocer en los otros las derrotas que arden en silencio. Y así, entre silencios compartidos, miradas esquivas y decisiones firmes, se va cerrando otro capítulo de Sueños de Libertad. Uno donde el amor ha sido cuestionado, la familia desafiada y la verdad enfrentada. El aire del laboratorio se ha vuelto denso. No por las fórmulas ni los vapores de los compuestos químicos, sino por los pensamientos que se acumulan como cristales suspendidos, a punto de estallar. Cristina permanece sola, delante de la mesa metálica donde un frasco de esencia sin tapa emite un olor suave a jazmín. Pero ni el perfume más delicado puede ocultar el torbellino que agita su pecho. Durante años, creyó saber quién era. Se convenció de que su carácter fuerte y sus aspiraciones eran el fruto de una educación exigente, pero estable. Ahora todo eso tambalea. Irene, una mujer a la que siempre miró con cierta distancia institucional, resulta ser su madre biológica. Y Ana, la figura que la cuidó, que la guió, ha callado una verdad imposible de ignorar. ¿Cómo conciliar ambas realidades? ¿Cómo reconstruir una identidad cuando los cimientos resultan falsos? En el bolsillo interior de su bata, Cristina guarda la primera carta de Irene. No la ha leído, la ha doblado cuidadosamente como quien guarda un fragmento de alma ajena. La toca, la acaricia con el pulgar, pero no se atreve a desplegarla. Porque leerla sería aceptar, y aún no está preparada para hacerlo. Mientras tanto, en los pasillos de la casa grande, Gabriel deambula sin rumbo fijo. No tiene ganas de hablar con nadie, pero tampoco desea encerrarse en su habitación. Se siente expulsado, no por las palabras de Andrés a las que ya está acostumbrado, sino por la sensación de no pertenecer. Desde niño, Serún de la reina de segunda línea le enseñó a no esperar demasiado. Pero esta vez fue distinto. Esta vez creyó que, por fin, alguien lo veía. Y ese alguien era Begoña. En su mente, repasa una y otra vez la escena del comedor. Las palabras de Andrés, su tono, la violencia escondida detrás de la educación. Pero sobre todo recuerda la mirada de Begoña, su respuesta firme, su dignidad. Y aunque se fue sintiéndose derrotado, ahora comprende que no fue así. Porque ella no lo defendió solo por lástima, lo defendió porque lo eligió. En ese instante, Julia aparece con una muñeca en la mano. ¿Quieres jugar?, le pregunta. Gabriel sonríe. No hay cura más eficaz que la ternura de una niña. Se sientan en el suelo, inventan historias absurdas con nombres extravagantes y príncipes torpes. Y mientras Julia ríe, Gabriel siente que vale la pena seguir luchando. En otro frente, Irene se encierra en el despacho de don Pedro. No para pedir permiso, sino para anunciar una decisión. Le comunica que se tomará unos días de descanso, que necesita distancia. Don Pedro, con esa mezcla de altanería y cinismo que lo caracteriza, no disimula su desacuerdo. Pero Irene no cede. Por primera vez, pone sus emociones antes que las apariencias, porque ha comprendido que, para acercarse a Cristina, primero debe sanarse a sí misma. La tensión en la fábrica alcanza niveles insostenibles. La falta de esencia de lirio ha paralizado varias líneas de producción. Los trabajadores murmuran, algunos acusan a Cristina, otros culpan a la dirección, y en medio del caos, don Pedro intenta buscar una solución urgente. Habla con proveedores, explora alternativas, pero todo está comprometido por contratos previos. Es entonces cuando Pelayo, como representante legal, sugiere una vía riesgosa: importar una variante de lirio menos concentrada. Pero eso implicaría reformular toda la fragancia. Cristina escucha la propuesta y, por primera vez en días, reacciona con fuerza. Se niega, dice que no va a permitir que su proyecto sea diluido por decisiones apresuradas. Que si la fórmula debe ser reformulada, ella lo hará, pero con tiempo y condiciones. Don Pedro intenta imponerse, pero Claudia interviene. Si queremos salvar esto, dejemos que lo haga a su manera. El silencio posterior es la señal de que, aunque no estén de acuerdo, no tienen otra opción. Esa misma tarde, en la sala de estar, Begoña recibe la visita inesperada de María. La joven, con su habitual actitud cínica disfrazada de falsa cordialidad, le habla de Gabriel. Le insinúa que no debería fiarse tanto.
que él es experto en jugar a varias bandas. Begoña la escucha sin inmutarse. Sabe que María no hace nada sin motivos ocultos. Pero lo que no espera es la frase final. Te lo digo porque me importas, aunque tú nunca lo hiciste conmigo. Begoña se queda helada, no por el contenido, sino por el tono. Por primera vez, María se muestra dolida, frágil, casi sincera. Pero Begoña no sabe si esa fisura es real o parte de un nuevo juego. Cuando María se va, se queda pensativa, porque más allá de todo, hay una verdad incuestionable. María también ha sido víctima. No de los hombres, sino del silencio, de los pactos tácitos, de una historia familiar tejida con hilos de conveniencia. Al llegar la noche, la finca se sumerge en un silencio espeso. En sus habitaciones, cada personaje lidia con sus demonios. Irene guarda las cartas que aún no entregó. Marta acaricia el rostro de Fina mientras ambas se recuestan en el almacén, como adolescentes enamoradas que desafían el mundo. Pelayo mira una foto antigua donde él y Marta posan sonriendo en una playa. Y Gabriel, sentado frente a la ventana, escribe algo en un cuaderno. No necesito ser aceptado. Solo quiero ser visto. Y en medio de todo, Ana se encierra en la iglesia del pueblo. No para rezar, sino para llorar. El padre Agustín la observa desde lejos. No se acerca. Sabe que hay momentos donde el único consuelo es el de la conciencia. Ana, arrodillada, murmura apenas: no supe ser madre. Y en esa frase, en esa confesión muda, se resume una vida entera. El episodio cierra con una última escena de gran carga emocional. Cristina, ya entrada la noche, se sienta sola en su cuarto. Abre lentamente la primera carta de Irene. Lee en voz alta la primera frase. Te escribo porque no tuve el valor de abrazarte. Sus labios tiemblan, sus ojos se llenan de lágrimas, y por primera vez, permite que la emoción la atraviese por completo. Ya no huye, ya no niega, solo siente, y en ese acto tan simple, comienza el verdadero reencuentro. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol apenas comienzan a filtrarse por los ventanales de la casa grande cuando Gabriel despierta con una determinación renovada. Ha pasado gran parte de la noche escribiendo en su cuaderno, dejando salir pensamientos que por años calló. Esas páginas, testigos de sus inseguridades y deseos, han servido como válvula de escape. Pero también como espejo, y al mirarse en ellas, ha comprendido algo esencial. No necesita ser aprobado por Andrés, ni por don Pedro, ni siquiera por Begoña. Lo único que necesita es ser fiel a sí mismo. Por eso, cuando ve a Julia desayunando sola en la cocina, se sienta a su lado sin dudar. Le pregunta si quiere acompañarlo a visitar el invernadero. Julia, encantada, asiente, y juntos emprenden un pequeño paseo que, aunque breve, será trascendental. Porque en medio de las plantas y los aromas húmedos, Gabriel se permite hablarle no como adulto a niña, sino como iguales. Le cuenta cómo era él a su edad, lo solo que se sentía. Y le dice que, con ella, ha descubierto una forma nueva de mirar el mundo. Julia lo abraza sin decir nada, pero en ese abrazo, hay una aceptación que Gabriel jamás encontró en los suyos. Mientras tanto, Begoña observa todo desde la distancia. No se acerca, no interrumpe, solo mira, y en su interior, una pregunta se repite como un tambor. ¿Es posible amar sin miedo? ¿Se puede construir algo sin pedir permiso? En el laboratorio, Cristina ha cambiado. No radicalmente, no de forma visible, pero quienes la conocen bien, como Claudia, notan que hay algo distinto en su forma de caminar, de hablar, incluso de respirar. Ya no es la joven que busca respuestas externas, ahora está empezando a buscar dentro de sí, y eso lo cambia todo. Cuando Ana vuelve a acercarse con intención de hablar, Cristina la deja sentarse. No dice mucho, pero tampoco la expulsa. Ana, con voz suave, le cuenta cómo fue su decisión de adoptarla. Cómo la encontró en brazos de una mujer joven que lloraba sin parar. Cómo prometió protegerla. Cristina escucha, sin emitir juicio, porque aún no está lista para perdonar, pero al menos ya no quiere castigar. Irene, por su parte, ha decidido escribir una última carta. Esta vez no la guardará, se la entregará en mano, pero antes quiere leerla en voz alta para sí misma. La escena, íntima y poderosa, muestra a una mujer rota, pero no vencida. Sus palabras son simples, sin adornos: te pido perdón, no por haberte dado en adopción, sino por no haber tenido el valor de buscarte antes, y al terminar, rompe a llorar. Digna la abraza, porque aunque no puede borrar el pasado, puede ayudarla a cargarlo. En la sala de juntas de la fábrica, don Pedro reúne a los principales socios.
La situación con el perfume del aniversario es crítica. Las reservas se han agotado, las críticas de los minoristas aumentan y los trabajadores están inquietos. Pelayo, con su habitual temple, propone renegociar los plazos de entrega y centrar la campaña en una edición limitada, con una narrativa centrada en la exclusividad. Don Pedro, aunque receloso, acepta, pero deja claro que, si fracasan, rodarán cabezas. Y todos entienden quién será el primero en la lista: Cristina. Esa amenaza flota como una nube sobre la joven científica, quien decide refugiarse en el laboratorio para comenzar una nueva fórmula. Y allí, rodeada de frascos y anotaciones, encuentra un sobre amarillo, dejado por Claudia. Al abrirlo, descubre una foto antigua. Ana joven, sosteniéndola de bebé. Detrás, una nota escrita a mano. El amor también puede ser silencioso, pero siempre deja huella. Cristina no puede evitarlo. Llora, pero esta vez no de rabia, sino de alivio, porque por fin ha visto una imagen tangible de ese pasado difuso que tanto la atormentaba. Y en esa imagen, encuentra una clave: la historia no comienza con la verdad. Comienza con la compasión. Mientras todo esto ocurre, Andrés ha pasado la noche en vela. En su despacho, los papeles se acumulan sin orden. Él, más que leerlos, los atraviesa con la mirada perdida. Lo que ocurrió en la comida aún le quema por dentro, no solo por la humillación, sino por la certeza de que ha perdido a Begoña, a Julia, incluso a su lugar en la familia. Cuando finalmente decide salir, se cruza con Marta en el pasillo. Ambos se miran en silencio. Saben que hay un abismo entre ellos, pero también que ese abismo es compartido. Andrés le pregunta si está bien. Marta no responde con palabras, solo le dice: estoy donde quiero estar, y se va. Andrés se queda ahí, inmóvil, comprendiendo que tal vez nunca entenderá del todo a sus hermanos. Pero que, por primera vez, empieza a desear hacerlo. Esa misma tarde, Gabriel toca la puerta del despacho de don Pedro. Le pide 5 minutos. Don Pedro, con su desprecio habitual, lo deja pasar con desgana. Gabriel no pierde tiempo. Le dice que no busca su aprobación, ni su simpatía. Solo quiere que deje de intervenir en su vida personal, que sus asuntos con Begoña, con Julia, no le incumben. Don Pedro lo observa con gesto irónico, pero no responde. Gabriel, antes de irse, lanza una última frase: no puede controlar lo que no entiende. Y cierra la puerta. Por la noche, Begoña se encuentra con Irene en el jardín. Ambas mujeres, tan diferentes y tan heridas, comparten un momento de calma. Irene le pregunta si alguna vez ha tenido miedo de ser madre. Begoña sonríe con tristeza. Cada día, responde, pero aún más miedo me da no ser libre para elegirlo. Irene asiente, porque, en el fondo, esa es la batalla de todas. Y mientras la cámara se aleja, mostrando la casa iluminada por una luna tenue, la voz en off de Cristina, leyendo en voz baja una de las cartas de Irene, cierra el capítulo. Puede que nunca seamos una familia convencional, pero si hay algo que puedo ofrecerte es esta certeza: siempre te amé. Aunque no supiera cómo decírtelo. La noche cae una vez más sobre la finca de la reina, pero esta vez con un peso distinto. Ya no es la oscuridad amenazante que envuelve secretos o desata conflictos. Es una noche densa, pero necesaria, como si cada personaje tuviera que sumergirse en su propia sombra para, al fin, comenzar a entender la luz. En el cuarto de Cristina, el ambiente es sereno. La joven ha pasado horas leyendo las cartas de Irene, una tras otra, descubriendo no solo las palabras de una madre, sino también los vacíos de una mujer que durante años se autocondenó al silencio. Cada hoja revela una Irene distinta. La temerosa, la que se arrepiente, la que recuerda, la que añora. Cristina no sabe si todo podrá perdonarse, pero al menos sabe que no fue olvidada. Y eso, en medio de tanta confusión, es un ancla. Decide buscarla. Camina por los pasillos en silencio hasta llegar a la biblioteca, donde Irene suele refugiarse. La encuentra sentada, leyendo sin leer, con los ojos perdidos en una página estática. Cuando Cristina entra, no dice nada, solo se sienta frente a ella. Saca una de las cartas, la coloca sobre la mesa, y dice: no sé si puedo llamarte madre. Pero me gustaría conocerte. Irene, enmudecida por la emoción, aprieta los labios. No se atreve a moverse. Cristina, con voz más baja aún, añade: no me prometas nada. Solo quédate, y esa petición, tan simple y honesta, vale más que todos los perdones posibles. Al mismo tiempo, en el almacén, Marta y Fina han vuelto a su rincón.
La jornada ha sido larga, llena de palabras y decisiones. Fina, con gesto nervioso, pregunta, ¿y ahora qué? Marta sonríe, no con suficiencia, sino con serenidad. Le toma la mano. Ahora vivimos, responde, sin planes, sin huidas. Solo tú y yo. El beso que se dan no es el de la pasión de una reconciliación reciente. Es el de una convicción madura. De dos mujeres que se han elegido fuera del ruido del mundo. En otra ala de la casa, Pelayo recoge una maleta. No la suya, es la de Marta. La había guardado él mismo cuando ella volvió. La lleva al almacén, pero no la entrega. La deja fuera, en silencio. Sabe que no es momento de irrumpir. Y mientras se aleja, se permite un suspiro profundo. Porque el amor, cuando es verdadero, no siempre significa quedarse. A veces es dejar ir. Andrés, en su habitación, observa su reflejo en el espejo. Pero lo que ve no le gusta. Ya no es el hombre impoluto que se creía. La rabia, el control, el miedo, todo eso lo ha ido alejando de quienes ama. Se sienta en la cama, saca una vieja caja de madera. Dentro hay una foto con Jesús y Julia cuando la niña era aún un bebé. Él está sonriendo, sincero, y se pregunta cuándo fue la última vez que sonrió así. Tal vez nunca con Begoña, tal vez nunca sin condiciones. Se levanta y camina por el pasillo hasta llegar a la habitación de Gabriel. Toca la puerta, el otro tarda en abrir. Cuando lo hace, la tensión se siente en el aire. Andrés no pide disculpas, pero tampoco ataca, solo dice, cuídala, y cuida a Julia, no soy capaz, y se va. Gabriel se queda inmóvil, sin saber si eso fue una rendición o un reconocimiento. Pero, por primera vez, no necesita una respuesta. En la fábrica, don Pedro revisa los balances del día. Todo sigue colgando de un hilo, pero al menos, la iniciativa de Cristina ha permitido detener el colapso. No lo dice en voz alta, pero lo anota en un papel, proteger talento. Aunque incómodo, Digna lo observa desde la puerta y sonríe. Porque si algo ha aprendido en todos estos años es que incluso el hombre más terco puede cambiar, aunque sea un poco. Por la mañana, Gabriel y Begoña llevan a Julia al colegio. En el camino, la niña les cuenta un sueño absurdo sobre una vaca que bailaba flamenco. Ambos ríen, no como pareja aún, pero sí como cómplices. Al despedirse, Julia les lanza un beso desde la verja. Y en ese instante, Begoña toma la mano de Gabriel. Él la mira, ella solo dice, lo intentaré. Pero a mi manera. Gabriel asiente, porque entiende que el amor no es imponer, sino acompañar. En los últimos minutos del capítulo, se muestra una escena casi sin diálogo. Cristina camina por la fábrica, observando a los trabajadores, a las máquinas, al lugar que ha sido su cárcel y su motor. Marta y Fina comparten café en una banca junto al dispensario. Irene y Ana, en extremos opuestos del pueblo, caminan solas pero en paz. Y Andrés, en su despacho, mira por la ventana y por fin suspira. Un fundido en negro cierra el episodio, mientras la voz de Julia en off recita una de sus redacciones escolares. En mi casa hay mucha gente. Algunos se quieren, otros se pelean. Pero todos están buscando algo. Yo no sé bien qué. Pero a veces, cuando los veo juntos, pienso